La leyenda de El Silbón. Era el año 2024 y en los llanos de Venezuela, la leyenda de El Silbón seguía viva, aunque pocos creían en ella. Las viejas historias narraban que el espíritu del hombre maldito, condenado a vagar eternamente, solo aparecía en los meses más secos, cuando el viento traía consigo su característico silbido. Sin embargo, ese año, algo cambió. María era una joven periodista venezolana que decidió investigar la leyenda para un artículo. Fascinada por el folclore y atraída por lo paranormal, viajó con su equipo a un pequeño pueblo de los llanos llamado San Pedro del Meta, donde las historias de El Silbón eran más intensas que nunca. Llegaron al atardecer, cuando el calor del día comenzaba a dar paso a una brisa helada, casi irreal para la época. Al preguntar a los locales, muchos evitaban hablar del tema, como si el solo mencionar el nombre de la criatura pudiera atraer su maldición. Pero un anciano, Pedro, fue el único que accedió a contarles algo. Con la voz temblorosa, les relató cómo, semanas atrás, un joven del pueblo había desaparecido después de escuchar un extraño silbido en medio de la noche. «Escucha bien», les dijo Pedro con ojos vidriosos. «Si escuchas el silbido lejos, corre. Si lo oyes cerca, es demasiado tarde». Esa misma noche, María y su equipo decidieron acampar cerca de un bosque que, según los lugareños, era el lugar donde más veces se había avistado a El Silbón. Pese a las advertencias, encendieron una fogata y se prepararon para la noche, entre risas nerviosas y dudas sobre si algo sobrenatural realmente sucedería. A la medianoche, cuando el fuego empezaba a morir, se levantó un viento frío, mucho más helado que lo esperado. La tensión entre ellos creció cuando, de repente, un sonido familiar cortó el aire. Un silbido largo y agudo. Era imposible saber de venía. Parecía lejanísimo, como si se desvaneciera en el horizonte. Pero Pedro les advirtió: si se oye lejos, es cercara. María intentó mantener la calma, pero su respiración se volvió errática. El equipo, paralizado por el miedo, miraba a su alrededor buscando algo, cualquier cosa. El silbido se repetía, cada vez más insistente, y una sombra alta y delgada empezó a tomar forma entre los árboles. La figura, descomunal y grotesca, se movía de manera extraña, como si sus articulaciones estuvieran torcidas. En sus manos huesudas llevaba un saco. La leyenda decía que era el saco donde El Silbón cargaba los huesos de sus víctimas, aquellos que había matado por su ira incontrolable. Uno de los camarógrafos intentó correr, pero antes de que pudiera alejarse más de unos metros, un grito desgarrador rasgó la noche. La figura de El Silbón lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que los otros apenas pudieron reaccionar. María se quedó congelada de horror, mientras veía cómo la criatura levantaba a su compañero como si fuera una pluma y lo arrojaba al suelo. Con el silbido resonando en sus oídos y los gritos de su amigo apagándose en la distancia, María y los otros dos miembros del equipo intentaron huir, tropezando entre las raíces del bosque. Pero no importaba cuán rápido corrieran, el silbido continuaba, siempre al acecho, siempre cerca. Finalmente, encontraron una vieja cabaña abandonada y se refugiaron allí, cerrando las puertas y ventanas. María, temblando, intentaba calmar su mente mientras los otros lloraban en silencio. El silbido cesó. La calma era aún más aterradora. Entonces, desde la oscuridad, un sonido diferente llenó el aire. Algo se arrastraba por el tejado, pesado y lento. María contuvo el aliento mientras las tablas crujían bajo el peso de aquella cosa. Finalmente, el ruido se detuvo y lo único que quedó fue un silencio sepulcral. Horas más tarde, cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por las rendijas de la cabaña, María se armó de valor y salió. El pueblo de San Pedro del Meta
Parecía lejano, pero algo más perturbador le hizo detenerse. Frente a la cabaña, en el suelo polvoriento, había huellas profundas. Parecían de pies descalzos, grandes y deformes.